empezando. ¿Arranco? Hola, hola, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Bueno, gracias por aguantarnos un ratito. Me adelanto antes de que se empiecen a ir. Vamos a presentarnos. Yo soy Francisco Pancho Manera. Soy coleccionista de computadoras, licenciado en computación y cofundador del Museo de Informática Espacio Tech que está en la ciudad de Bahía Blanca. En este momento somos el museo de informática más grande de Latinoamérica. Y bueno, con Antonio nos conocimos hace un par de años y pegamos buena onda en las aficiones, en la idea de generar eventos, generar comunidad. Y bueno, acá nos encontramos y no podía faltar porque soy fanático de Amiga. Y acá se va a presentar mi gran amigo Seba. Hola, buenas tardes. Bueno, yo no vengo del palo de la informática, yo soy periodista y docente, pero tengo un amor eterno por estas computadoras que me viene desde muy chico, heredado por mis tíos mayores, y también muy feliz de poder estar acá, de poder brindarles esta charla. Colaboro con el museo, amigo de Pancho bueno, tenía pelo largo cuando lo conocí a Pancho, lo cual es mucho decir. Hace 22 años nos conocemos. Saquen las cuentas. Y bueno, vamos a empezar. Esta charla se llama Amiga para no amigueros. Me gustaría primero que alguien levante la mano si alguien conoce qué es la computadora Amiga. Si alguna vez escucharon hablar de Amiga. Ah, bueno. Tenemos un público selecto. Con el nivel que nos dejó Pablo y me pegué un susto porque digo, son todos re hard y digo, la charla esta es justamente para divulgar. Yo me considero modestamente un divulgador por parte del museo y de la plataforma Amiga me gusta, y cuando con Seba hablamos qué podemos hacer, es decir, bueno, vamos a hablar sobre qué es la Commodore Amiga para la gente que no conoce, sin entrar en detalles técnicos, y ayudando al que se quiere meter en quiero conseguir una Commodore Amiga o quiero meterme en ese mundo para experimentar, para jugar, ¿cómo lo hago? Así que es un poco esa la idea. Antes que nada paso un chivo, ya que estoy acá. El año que viene vamos a hacer en Bahía Blanca, exactamente dentro de un año prácticamente, porque es 26 de abril, el último día, la Vintage Computer Festival, LATAM, o sea, la primera de Latinoamérica. Para los que no conocen, la Vintage Computer Festival es Festival de Computación Clásica. Es decir, una cosa muy parecida a esta, pero con más cantidad de plataformas, donde van coleccionistas de todos lados. A nosotros como institución, como museo, nos permitieron usar el logo oficial de la Vintage Computer Federation que se hace en Estados Unidos, así que el primero de Latinoamérica se va a hacer en Bahía Blanca y es BCF LATAM, no Argentina, porque la idea es que estén todos invitados. Así que bueno, tienen un año para ir viendo cómo viajar. Yo me tomé un bondi a las 23:35 del día jueves y ayer llegué a las 3 de la tarde a Montevideo, así que se puede. Así que bueno, ese es el chivo, vayan pensando en eso. Bueno, básicamente lo que les decía, la idea es hacer un recorrido por la historia, los modelos y las opciones para conseguirse una Commodore Amiga hoy de la forma que ustedes puedan y quieran, sin morir en el intento. Bueno, no voy a hacer un paneo histórico súper detallado, poner la idea, pero me parece que valía la pena hacer un poco una introducción de lo que es la máquina. Los que son amigueros, por favor, perdónenme por el aburrimiento, voy a tratar de ser breve. Pero bueno, básicamente Amiga es una línea de computadoras muy populares en la década del 80 y 90, muy adelantada a su tiempo, que nació como un proyecto de consola y terminó siendo una computadora por diversas cuestiones del mercado, sobre todo por lo que pasó en el año 83 con el mercado de los videojuegos. Fue lanzada por Commodore, pero fue desarrollada por un equipo original liderado por Jay Miner, un capo del diseño y desarrollo de chips, que ya venía laburando desde la época de Atari, y que tenía la idea de hacer una máquina muy potente, con características muy avanzadas para la época, en particular gráficos que soportaran muchas resoluciones y colores, como ya explicó Pablo y su colega hoy en la otra charla, sonido estéreo multicanal y multitarea. Eso era una cosa bastante rara de ver en la década del 80 en computadoras personales, básicamente multitareas que vos puedas tener más de un programa corriendo a la vez, cosa que hoy en día es bastante obvio, pero en esa época era una sofisticación que solo lo veían los tipos que tenían la suerte de laburar con una VAX de Digital o con alguna IBM Mainframe,
pero en el mundo de las computadoras personales era una cosa bastante rara. Bueno, acá Seba, ¿qué es el? Bueno, acá lo que pueden ver a la izquierda, probablemente los conozcan. Uno es Andy Warhol, ícono de la cultura pop mundial. La otra es Debbie Harry, quien era la cantante de la banda Blondie. Y esta foto fue sacada en el año 85 en el evento de lanzamiento de la primera Amiga, que es la Amiga 1000, en el CES, que es el Computer Electronic Show, que es uno de los shows más importantes del mundo en cuanto a todo lo que tiene que ver con lanzamiento de nueva tecnología. Perdón la corrección. Eso fue en el Lincoln Center. Tenés razón. Borren esa parte. Edítenla después. Tenemos tres figuras emblemáticas. El primero que está arriba se llama David Heine, que es un científico loco, podríamos decir de alguna manera. Es un personaje casi único y es uno de los miembros más importantes de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los custom chips, o sea, de los chips personalizados que hicieron en Amiga. Y abajo vemos a dos de las figuras emblemáticas también. A la izquierda está Dale Lack y a la derecha está R.J. Michael con sus característicos bigotes. Como habrán visto en la charla anterior, Amiga es una plataforma que genera mucha pasión. Fue muy importante en la cultura de la década de los 80 y 90. Muy popular en Europa, al igual que Atari. Perdón que lo mencione, pero es verdad. Acá son todos amigueros, por ahí digo Atari y me van a querer matar. Sácatelo más a la boca, por favor. Dale, ahí va mejor. Bueno, son muy popular en Europa. Los eventos más importantes de Amiga se siguen haciendo en Europa porque tiene una comunidad muy grande. Y no es casual. ¿Por qué? Porque la máquina fue lanzada por Commodore. Commodore tenía muy buena presencia en Europa. Y en Europa pegó mucho por el palo artístico, tanto en la música como en los videojuegos. Y el desarrollo de lo que es la cultura de Mozin, que son estos grupos de programadores que se juntaban y todavía se siguen juntando para llevar las computadoras al límite. En particular tratando de, en esa época, tratar de romper la protección de los juegos para que no los puedas piratear y ese tipo de cosas. Había distintos grupos que competían entre sí a ver quién pirateaba el juego primero, perdón. Y Amiga en ese sentido fue una máquina que impactó muchísimo y todavía hoy la música que se hacía con Amiga aparece en algunos cracks de juegos, que yo no lo hago, pero lo digo, tengo algunos amigos que todavía craquean juegos y aparecen un poco homenaje a esos grupos que algunos todavía siguen activos y siguen haciendo las parties esas que se juntan y demás. Y después también desde el punto de vista profesional, fue una máquina muy importante para el desarrollo multimedia. ¿Por qué? Porque esta máquina tenía una particularidad, que es el Genlock, que permitía superponer dos señales de video analógico y entonces, no tanto Commodore, pero más empresas de terceros vieron que eso era una cosa muy interesante y desarrollaron hardware que permitía hacer cosas como, por ejemplo, poner los zócalos de la televisión o poner esos grafiquitos del clima que veíamos en la década de los 90 o los efectos raros. O, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan del programa de humor argentino Cha Cha Cha. Bueno, había un personaje que hacía Alfredo Casero que tenía la cara así toda deformada, que se llamaba Gilberto Manhattan Ruiz, y él contó que lo hacía con una Amiga 500 con un Genlock y con algún software. Así que hay un montón de cosas de iconos de los 90 que se desarrollaron con la Amiga. Con la 500, con la 2000, con otros modelos que pueden ver allá. Seba, si querés agregar algo. Acá lo que están viendo en las imágenes son dos de los muchos ejemplos de cómo se utilizó la Amiga a nivel multimedia. En este caso son dos series americanas muy populares, Babylon 5 y Sequest. No sé si alguno tuvo la oportunidad de verlas. En su mayoría, ¿sí? Bueno, en su mayoría los efectos especiales estaban hechos con Amiga. Y lo que pueden ver abajo es toda una plataforma de video toaster que justamente es la herramienta, es el hardware que permitía hacer todo lo que Pancho estaba comentando recién. Vuelvo un toquecito, hablando del tema de la demoscene o la escena demo, para comentarles que es patrimonio cultural de la UNESCO hoy en día, para que se den idea de la importancia que tiene esto que surgió principalmente en Amiga a mediados de los 80.
Acá tienen 3 ejemplos interesantes de la importancia que tuvo Amiga en los 80, fines de los 80 y los 90. Lo que ven arriba es una captura de pantalla de un juego que se llamó Shadow of the Beast, que es un juego muy popular que fue portado a un montón de otras plataformas. Lo que ven abajo, donde está el celular con el reloj, es una demo de Amiga, una de las demos más conocidas del mundo. Esto lo pueden encontrar en YouTube. Si buscan Amiga Demos, van a encontrar este tipo de cosas, ¿sí? Black Lotus, TBL de Black Lotus, es el grupo de escena de Amiga más famoso, más importante del mundo. Al día de hoy siguen haciendo producciones. Esta se llama Ion. Pueden buscarla si quieren, realmente es un espectáculo visual impresionante. Y lo que ven a la derecha, Urban Shakedown, es una de las tantas bandas inglesas que usaba Amiga para hacer música. Esta banda, eran 2 muchachos, hicieron un One Hit Wonder en el año 88-89, que fue número 1 en muchos países, entre ellos el Reino Unido. Bien, ahí ven una Amiga 4000, esa es una Amiga, digamos, digamos, los modelos superiores. Hay un par acá funcionando hoy. Esa Amiga en particular, y esa en particular, literalmente esa, se usó para la producción de la película Titanic. Hoy en día se encuentra en el Home Computer Museum, que está en Holanda, que es un museo, no lo he visitado, pero estoy en contacto con uno de los fundadores. Museo increíble, casi tan bueno como el nuestro. Bueno, un poco vamos a hacer un paneo histórico, pero muy breve, como para entender un poco el espíritu de Amiga, cómo se mantiene vivo, porque tiene que ver un poco con cómo terminó su historia comercialmente. Como decía al principio, Amiga nace como un proyecto previo a Commodore, llamado High Toro, que tenía un proyecto de consola, que después devenió en un proyecto de computadora. En el medio tuvieron una inversión por parte de Atari. No quiero entrar en detalles porque realmente es una novela de ingenieros que van de una empresa a la otra. Es una cosa espectacular. Después, al que le interese, le podemos recomendar un par de libros que están muy buenos, que cuentan toda esa historia en detalle. Pero básicamente es una consola que terminó siendo una computadora y que se materializó en un producto concreto gracias a Commodore. Y esto hay que decirlo porque lo han dicho algunos mismos empleados de Amiga, que muchas veces se le pega a Commodore por haber matado a Amiga, pero la realidad es que Amiga no hubiese sido un producto concreto si no hubiese sido porque lo agarraba Commodore. Por varias razones. Commodore era una empresa que estaba integrada verticalmente. ¿Qué significa eso? Commodore fabricaba todo. O sea, y en particular diseñaba y fabricaba sus propios chips. Y Amiga, como ya habrán visto en la charla que dieron los muchachos antes, es una máquina que tiene muchos chips y los chips son caros de fabricar. Así que había pocas empresas que podían tener la capacidad técnica y financiera de poder meter en una máquina tanta cantidad de chips. Y bueno, el proyecto antes de que Commodore lo comprara no tenía un modelo de negocio muy definido, pero básicamente se sostenía desarrollando joystick y otros periféricos medio raros. De ahí viene algunos términos como el Guru Meditation, que básicamente es el equivalente a pantalla azul de Windows, pero en Amiga, que es unas letras rojas que dicen Guru Meditation, que estaba basado en la posición del gurú, que decían que se lograba con una especie de joystick que se controlaba con los pies, que cuando tenía algún fallo decía, bueno, Guru Meditation. Ahí viene un poco eso. Ahí están algunos de los prototipos. Esto sí se presentó en la CES de Las Vegas, que fue antes de la presentación que hablábamos antes. Ahí los creadores cuentan que eso era un dolor de cabeza. Imagínense una máquina tan compleja con tanta cantidad de chips en protoboard. O sea, era miles y miles de cables interconectados. Imagínense con la calidad de fabricación y de prototipado de la década de los 80, que estaba muy avanzada en Estados Unidos, pero comparémoslo con los estándares de hoy en día. Lo que lograron los tipos para lograr hacer una demo funcional en la CES con eso es para sacarse el sombrero. Bueno, entonces, estábamos con que Commodore compra a la empresa Amiga y lanza el modelo 1000, que es el modelo que pueden ver en la imagen. Ese es un modelo completo, en caja, impoluto. Para coleccionistas prácticamente imposible de conseguir en eBay o en cualquier otro mercado del mundo. Después sacaron varios modelos, high-end, low-end.
Los high-end son las Amiga 2000, 3000, 4000, también llamadas Big Box, por el formato que tienen. Esta que ven acá es una Amiga 500, que es low entry, es una Amiga para principiantes, por decirlo de alguna manera. Y después le sucedieron la Amiga 600 y la Amiga 1200. Si tienen un poco de curiosidad, cuando termine esta charla, pueden ir a chusmear un poco las máquinas que están en exposición justo acá a la salida. Bien. Commodore también innovó mucho en lo que tenía que ver con modelos multimedia. Fueron los primeros en sacar una consola multimedia que se llamó CD-TV en el año 1991 y la primera consola de videojuegos en el año 93 que fue el CD-32, que también lo pueden ver en acción. Acá parece que estoy vendiendo. Bueno, y lo que les decía hace un ratito, el éxito que tuvieron en diseño con el tema del video toaster y la importancia que tiene el mundo de la escena con esto de patrimonio cultural de la UNESCO. Antes de continuar, un pequeño comentario sobre la Amiga 500. La Amiga 500 representa lo que es Amiga realmente, porque como van a ver, casi no vamos a hablar de la Amiga 1000 y ahí no tenemos una Amiga 1000. En el museo nosotros tenemos, pueden ir a verla, no daba para que me vengan con eso desde Bahía, pero realmente Amiga se hizo realmente popular a partir del 87, cuando Commodore saca la Amiga 500 y es que se hace muy popular en Europa, así que creo que si bien todos queremos tener otros modelos más sofisticados, esa máquina es la Amiga. Bien, Commodore quiebra en el año 1994, vino de una seguidilla de muy malas decisiones comerciales y algunas malas decisiones técnicas de índole operativo. Habían puesto mucha gente a laburar en un proyecto que por ahí no valía tanto la pena en lugar de Amiga, había cuestiones, básicamente no tenían ningún tipo de proyección a largo plazo. Y ahí arranca también una concatenación de compras y de intentos de reflotar la plataforma Amiga, porque el único asset en serio que le había quedado a Commodore era la plataforma Amiga, con todos sus chipsets y sus distintos periféricos, distintas versiones que habían sacado. Brevemente pasa a ESCOM, una empresa alemana, que intenta hacer algunas cosas, como esa cosa rara que ven ahí, que es la Walker, que fue una especie de Amiga 1200 en formato aspiradora, una cosa medio rara. Y después volvieron a sacar algunas máquinas clásicas, como la 1200 la volvieron a sacar en otra caja, básicamente. Pero realmente no funcionó y la verdad que la plataforma se mantuvo a flote por la comunidad y los usuarios y empresas de terceros. Muchas empresas pequeñas, otras un poco más grandes, incluyendo GBP, la empresa que estaba hoy con el aparatito ese para samplear, que mantuvieron la máquina a flote. ¿Por qué? Porque estas empresas sacaban aceleradoras, o sea, máquinas que la hacían más rápida, expansiones de memoria, inclusive salidas de video alternativas al chipset original, placas de red, un montón de periféricos que hicieron que la máquina, que ya cuando quebró Commodore estaba un poquito vieja en términos de arquitectura, sobreviviera hasta principios de los 2000 en algunos casos, ayudado también por ese mercado que había encontrado en lo que tiene que ver con lo multimedia, en el broadcasting y ese tipo de mercado de producción audiovisual. Entonces la máquina duró la plataforma mucho más tiempo del que se esperaba y eso explica también cómo mantuvo una comunidad muy activa diciendo Amiga está vivo. Después de este periodo, inevitablemente la plataforma termina de morir, lo que es la producción de video es reemplazada por plataformas modernas, Macintosh, PC y demás. Empiezan a aparecer Genlocks, o sea, aparatos para combinar dos señales, para decirlo de forma sencilla, en otros tipos de plataformas. Y la Amiga como plataforma seria, entre comillas, muere, pero ese espíritu lo mantiene en la comunidad de coleccionistas y aficionados, como la que tenemos hoy acá, que lo mantiene vivo con hardware moderno y recreaciones a través de FPGA, aceleradoras, expansiones de memoria, carcasas nuevas. Van a ver allá, hay una máquina, una Amiga 1200 color azul, que es mía. Esa carcasa no es original, es nueva, o sea, la fabrican en Europa hoy en día y está muy bueno, queda piola y le da una segunda vida a la máquina. Inclusive cosas increíbles como el desarrollo de un sistema operativo Amiga OS 4, que el Amiga OS 4 es muy curioso, porque la idea era que sea un reemplazo real de esa continuación de plataforma post-Commodore, pero se atrasó tanto que salió mucho más tarde
y hoy en día es un sistema operativo de juguete para unas máquinas que ahora vamos a mostrar, que son máquinas muy caras, que corren sobre una arquitectura que se llama PowerPC, que era lo que usaban las Macintosh hace algunos años, que no tiene ningún sentido práctico, pero es una excentricidad dentro del mundo Amiga de cómo podría haber sido una alternativa si la plataforma seguía viva, ¿no? Y bueno, fundamental los encuentros no solo presenciales, sino los foros. Amiga tiene 2 foros increíbles, que no sé esos 2, sobre todo el segundo, para mí en particular. Y además hay muchos grupos, antes estaba el foro, en Argentina estaba el foro Retrocomputación, que muchos de acá quizás hayan sido usuarios también, y grupos de Facebook y Telegram. Hay muchos grupos de Facebook, sobre todo el de Amiga Internacional está buenísimo, pero bueno, acá en Argentina hay y en Uruguay también hay, por lo menos hace poco me invitaron a uno, así que veo que además, la movida que hay acá está buenísima. Bueno, ahora voy a hacer un pequeño paneo no técnico, porque la otra charla fue técnica y me fue muy clara, pero me parece que es importante para el que se está metiendo en el mundo Amiga entender algunos conceptos básicos. Hay 2 pilares, para simplificar, 2 pilares que definen a Amiga como plataforma, que son los custom chips y el sistema operativo. El sistema operativo conceptualmente tiene 2 partes, que es el Kickstart y el Workbench. El Kickstart, que básicamente sería como, en inglés algo así como la patada que para iniciar algo, generalmente se encuentra en ROM, pero en algunas versiones venía en disquete, que básicamente tiene, el primero tiene el kernel, el exec, o sea el kernel es la parte central del sistema operativo, y otras funciones. Así que algunos dicen es la BIOS de Amiga, pero eso no es del todo correcto. O sea, literalmente parte del sistema operativo está en ROM, como pasaba también con otras computadoras como el Atari ST, pero en Amiga es mucho más grande. De hecho, en algunas versiones tenés 2 chips para almacenar la Kickstart. Y cuando vos inicias la máquina, dependiendo de la versión de esa Kickstart, te aparece un icono como este, o como ese, dependiendo de la versión. Ese es un poco más viejo, era el que salía en la 500, que básicamente te está diciendo, ok, tengo la Kickstart, pero ahora tenés que poner el resto del sistema operativo, para decirlo en pocas palabras, que es el Workbench. Que básicamente el Workbench es el escritorio que ven cuando hoy los chicos estaban con el assembler y demás, que cerraban y abrían ventanas y demás. Es básicamente el Workbench. Y una particularidad del sistema operativo que que Amiga decidió desarrollar, el equipo original, es que es multitarea. Porque necesariamente debería ser multitarea, porque una arquitectura que funciona con DMA, que puede hacer tantas cosas, hubiese sido medio loco que no sea un sistema operativo multitarea. Y hay que aclarar algo, para los estándares de hoy en día el Amiga OS es un sistema operativo bastante de juguete, quizá uno agarra un libro de sistemas operativos, hace todas cosas que no hay que hacer, o sea, no tiene protección de memoria, no es multiusuario. De hecho, la Amiga, si bien algunos modelos lo traen, no trae un chip fundamental para la multitarea que se llama MMU. Amiga no lo trae. Algunos modelos lo traen, pero por otras razones. Una decisión de diseño de hardware un poco rara, porque Jay Miner dijo no, porque alguien le dijo, che, habría que poner una MMU, y le dijo, no lo ponga. Bueno. Y aún así es un sistema operativo, para la época muy versátil, porque todos los que lo critican lo comparan con Unix. ¿Y quién tenía Unix en una máquina en la casa en esa época? Básicamente nadie, y si lo querías tener, tenías que tener una máquina que ya dejaba de ser una computadora de escritorio. Pero bueno, si nos ponemos purita, adolece de algunas cosas esperables. Por ejemplo, otra cosa que es multitarea, pero vos podés hacer cosas como la que hacía él, que directamente le saca el control al sistema operativo. Es más, vos podés desactivar el scheduler. O sea, básicamente decir, no, mira, yo no te devuelvo el proceso. Eso lo podés hacer. Pero bueno, ahí ya es más técnico. Después no podemos hablar, que esta es la parte que me gusta. Pero bueno, a mí es un sistema operativo que me encanta y tiene una estructura de directorios para organizar las librerías y demás que es espectacular. Es muy fácil de entender para los que nos gustan estas cosas. Y nada, básicamente es una de las cosas que define a la máquina. Y los custom chips, que lo voy a dejar pasar porque dieron una explicación increíble, así que era simplemente mencionar que es el otro pilar, custom chips y
el sistema operativo. Y podríamos agregar una tercera que se introduce en las versiones grandes, que es que los tipos desarrollan un bus como la gente, que es el bus zorro, que permitía agregar tarjetas de expansión con un concepto que ellos llamaron autoconfig, que era básicamente que podías poner varias placas sin tener que estar configurando a mano como hacíamos en el caso de la PC, algo que recién vimos en el mundo de PC cuando sacaron el bus PCI. El bus Zorro 2 y Zorro 3, que son unos slots grandes, realmente están muy buenos. Ahí Heini, uno de los muchachos que mostramos hoy, fue el responsable de desarrollar eso. Así que por ahí podría ser el tercer pilar, es que era una máquina con un bus que se podía expandir y fue lo que permitió que todas esas empresas pudieran meter fierro arriba. Ahora vamos a lo que nos veo. ¿Cómo tener una amiga hoy? Una amiga de estas, las otras no sé, pero una amiga hoy, ¿cómo tener? Primero, ¿cuánto querés gastar? ¿Qué vas a hacer con la máquina? Y después, ¿estás preparado para pelearte un poco con la plataforma o tenés ganas de conectar y salir jugando? Esto podría aplicarse casi a cualquier plataforma retro, pero en Amiga se pone mucho más escabroso, sobre todo la primera y la última parte. Y bueno, ahora vamos a contar un poco algunas cosas. La opción más fácil es la emulación. Y hoy en día la emulación de Amiga está muy resuelta. El emulador más popular es el WinUAE, que está basado en el UAE. UAE es Unix Amiga Emulator, es un acrónimo bastante viejo, lo cual es medio raro porque es Windows Unix Amiga Emulator, no tiene ningún sentido. Pero bueno, para mantener un poco esa raíz que era el emulador para Unix, quedó el nombre. Está el FS UAE, que también anda muy bien, pero el WinUAE es para mí el mejor emulador. La razón para elegirlo sería para salir jugando, probar una Amiga rápido con la computadora que tienen. Inclusive hay versiones para Android. Yo no lo recomiendo, porque a mí me resulta sumamente incómodo emular una computadora en un celular, pero bueno, cada uno. Bueno, obviamente es multiplataforma, corre en PC, Mac, Linux, Raspberry Pi y demás. Es muy accesible, es fácil de configurar, relativamente fácil de configurar. Por ahí no es como un emulador de, no sé, una consola, una Sega Genesis que van y le cargan la ROM. Acá vos tenés que cargarle la ROM del sistema operativo, cargarle la ADF, o sea, la imagen de disquete. Es un poquito más complicado por la naturaleza de que es una computadora, pero es muy sencillo, sale jugando rápido. Y puede que no replique el 100% de la experiencia original. De hecho, hoy hablábamos con Hernán, que está ahí allá en el torneo, que él hizo una animación, y nos reíamos porque en la máquina real funcionó bien, en el emulador tenía glitches. Pero bueno, puede pasar, un emulador no deja de ser un emulador y puede haber casos donde no tenés compatibilidad al 100%. La segunda opción, obviamente, es el hardware real. Y acá entramos está bien, pero me dijiste que sacaron el modelo 1000, el modelo 500, 1200, 2000. ¿Cuál elijo? Primero con la que encuentren, porque hoy en día está cada vez más complicado encontrar una Amiga. Pero lo más probable es que el uso más común que quieran darle la gran mayoría va a ser jugar. Y podría hacer una encuesta y estoy seguro que la mayoría de los usuarios que acceden a cualquier plataforma retro lo van a usar mayormente para jugar. Y para eso, por lo menos lo que recomendamos nosotros, después estaría bueno por ahí escuchar otras opiniones, una Amiga 500 como este setup que está acá. Amiga 500 con un emulador de disquetera, una Gotek, idealmente 1 MB de RAM. Con eso van a correr el 99% de los juegos clásicos. Y si los que no puedan jugar probablemente no eran tan clásicos. ¿Qué es una...? Bueno, después vamos a explicar lo de la Gotek, así que sí. A ver, ¿queda algo más ahí? Perdón. Después, para jugar también pueden saltar de esto a una Amiga 1200 o una Amiga 600 para jugar, correr los juegos desde disco rígido con un software especial que se llama WHD Load, que después vamos a explicar un poquito por qué existe ese software y qué diferencia hay entre correrlo con esas máquinas y correrlo con esta, que tiene que ver un poco por cómo estaban desarrollados los juegos en Amiga. Y después, si quieren jugar en cosas más extrañas, una CD32 como la que hay allá, o una CDTV si tienen suerte de encontrar, yo nunca vi ninguna. Dicen que alguien tiene.
Y después, bueno, si ya quieren experimentar y se ponen con pelear y poner un poco más sofisticados, ir a una amiga desktop. Bueno, ahí hay una 4000 Tower que en Argentina que yo conozca hay una sola, acá no sé. Ya hay pocas de esas, pero bueno, ya las que están abajo, que sean en formato así, más de escritorio literalmente, son las que le comentaba, esas que se usaban más profesionalmente, que le pueden poner tarjeta de expansión y demás. A mí me encantan para experimentar. Si van a querer jugar, no sé si es la mejor idea que se vayan por una de estas, por dos razones. Primero, porque les va a complicar encontrarla, y segundo, porque son más caras. Pero bueno, cada uno hace como crea mejor. Y después, bueno, tenemos otra categoría que algunos lo consideran un poco emulación o no quiero entrar en ese debate, pero lo voy a poner aparte, que tiene que ver con recreaciones modernas de la máquina, que básicamente es plaquitas modernas basadas en tecnología FPGA, que básicamente es una forma de recrear las instrucciones de un procesador por hardware, pero en este caso más sofisticado porque tienen que recrear todos los chips en unas plaquitas modernas, unos PCB modernos, con FPGA modernos, que además te permiten conectar USB y otras cosas. Hay un proyecto muy conocido que se llama Vampire, no sé bien cómo se pronuncia, que empezó haciendo plaquitas de expansión para la Amiga y después terminó haciendo lo que ellos le llaman standalone, que sería básicamente una placa que hace todo. Y después, ¿qué otro proyecto tenemos? Bueno, el Mister, que también es un proyecto, de hecho tenemos una Mister acá ahí dando vueltas. La A500 Mini, que la están usando en el torneo, que es básicamente una emuladora dentro de un plástico. Por eso digo, es emulación, pero está metido dentro de una caja listo para usar, así que lo podríamos considerar una recreación y es muy pequeño. El A600GS y el A1200NG, que es esta cosa que está acá, que básicamente es tiene el formato de una placa de Amiga 1200, pero que le ponen una plaquita adicional parecida a una Raspberry Pi, que emula todo, pero la mother tiene el mismo layout que el original, entonces pueden usar una carcasa. Perdón la interrupción, por favor, el número A02 que se presente para ir a jugar a la final, por favor, número A02, gracias. Bueno, le decía, tiene un layout, o sea, una distribución idéntica a la placa original de 1200. Entonces los que tienen una máquina y quieren no le anda o quieren cuidarla, la sacan, le ponen eso lleva una plaquita. De hecho está puesta, pasa que no veía, está puesta ahí, acá. Que es como una Raspberry Pi, es otra, me parece, no me acuerdo el modelo. Y básicamente es un emulador con puertos de expansión un poco más lindo. Y tiene un precio, ¿cuánto estaba, Seba, esa? 300 libras esterlinas. Bueno, no sé. Yo me esperaba algo mucho más caro, pero una Amiga 1200 con todos los chiches le va a salir un poquito más que eso. Y bueno, y esto es lo que les comentaba con el Amiga OS 4. Estos son proyectos que realmente no sé ni por qué existen, porque es cosa muy rara, que es lo que le llaman Next Gen Amigas, o sea, amigas de la siguiente generación, de que hubiese pasado si la plataforma seguía viva, y son placas basadas en arquitectura PowerPC, que corren el sistema operativo Amiga OS 4, que no tienen nada que ver con los custom chip originales, mantienen un poco el espíritu y no más que eso son carísimos, o sea, caro en serio, es una placa esa sale 3.000 euros, es un delirio total. Yo la verdad no gastaría en eso, cada uno hace lo que quiere. Es un nicho muy particular dentro de esto que ya es un recontra nicho, así que se pueden imaginar. Muy bien, ahora vamos ahí hicimos un paneo de los modelos que hay y de las formas que podemos conseguir o disfrutar de una Amiga. Y vamos a hablar cómo se cargan los juegos y por qué hay una diferencia entre jugar acá y jugar en una 1200, por ejemplo. La forma clásica que se usaba para jugar juegos era básicamente usando disquetes, con la disquetera que se encuentra en ese caso ahí está incorporada en la máquina. Podían poner una disquetera externa por si tenían más de un disquete, que era muy probable,
pero generalmente usaban eso y iban cambiando los disquetes. Y hablamos del sistema operativo y demás. Esta plataforma en particular tiene una cosa que la diferencia, entre otras cosas, mucho de cómo estábamos acostumbrados a jugar en PC. Es que los juegos, casi la gran mayoría, se bootean directamente. ¿Por qué? Porque los desarrolladores desarrollaban hasta su propio sistema de archivo que no son compatibles con el sistema de archivo de Amiga. Entonces vos desde el Workbench, si pones un disquete de un juego, lo más probable es que veas un icono que dice No DOS, quieras entrar y no hace nada. Pues sí, che, pero ahora reinicio la máquina y el juego me bootea. Entonces básicamente, así como está, vos para jugar necesitas sí o sí una disquetera para jugar la gran mayoría de los juegos. Voy a hacer un paréntesis porque alguno me va a decir, no, pero en PC sí, las primeras PC tenían juegos booteables también. Y otras plataformas también. O en el caso del Atari ST, por ejemplo, podías hacer las dos cosas. Vos un juego lo podías bootear o una vez que entraba al GEM lo podías ejecutar desde ahí porque ellos usaban un sistema operativo más estándar. Un sistema de archivos, perdón. Entonces, el tema de la disquetera es, primero, ¿cómo grabo disquete hoy en día en una PC? Ahora vamos a ver. Entonces aparecen alternativas. ¿Estaba en esta parte o viene después eso? Ahí va. Aparecen alternativas modernas. Digo, bueno, está bien, no quiero lidiar con disquete. O sí quiero lidiar con disquete. Tenemos las dos alternativas. Si yo no quiero lidiar con disquete, le pongo una de estas cosas que se llama Gotek. Es la más popular, hay otros modelos, que básicamente es un emulador de disquetera. Se conecta a la Amiga, puede estar adentro, en este caso está afuera. Se le pone un pendrive y le cargo las imágenes de disquete que serían las mismas que yo cargaría en el emulador. El formato de Amiga es ADF. Entonces de esa manera, que era lo que estaban haciendo los chicos hoy, te dan muchísima flexibilidad, no tenés que estar lidiando con disquete y tenés una compatibilidad del 100% y la máquina va a estar booteando para ella va a estar booteando un disquete. Vos lo bajás el ADF de algún sitio y lo metés en el pendrive y lo pones en la Amiga y dale que va. Y el que dice, no, yo quiero usar una disquetera, bueno, ahí entramos en un mundo un poco más complejo, pero sin entrar en detalle, la solución más a la mano que tenemos hoy en día es usar hay más de un proyecto, pero el más popular es Greaseweasel, que son unas plaquitas que se pueden conectar a una disquetera de PC, que se conectan por USB a la compu, y leen el disquete a nivel de flujo magnético, y escriben, ¿no? Entonces de esa manera ustedes graban la imagen del ADFS, lo pueden grabar en el disquete vía USB, porque la disquetera está conectada a esa plaquita, terminan de grabar el disquete y lo ponen en la Amiga, en la disquetera original, y va a funcionar. Ese fue el uso que se le está dando. En realidad esos proyectos nacieron al revés. Nacieron para hacer archiving. O sea, yo tengo disquete, quiero tener un backup de ese disquete, no tengo cómo leerlo, entonces vos metés el disquete ahí, original, de lo que sea, y lo volcás a un archivo. Pero bueno, también tiene esa bidireccionalidad que lo pueden usar de esta forma, ¿no? Y bueno, y después viene lo que yo les comentaba, WHDLoad. Como les decía antes, los juegos se corrían en disquete, pero nació un proyecto que ya tiene bastantes años, creo que nació en el 96-97, que se llama WHDLoad, que es, si yo tengo una máquina que puede tener disco rígido, como una Amiga 600 o una 1200, estaría bueno poder jugar todos los juegos desde ahí sin tener que usar disquete. Porque además se suma una cuestión adicional. De un modelo a otro, Commodore medio que se la mandaba con la compatibilidad para atrás con el tema de los juegos. Entonces hay muchos juegos que ustedes ponen en la disquetera, en la 1200, les va a bootear, pero por ahí no les va a funcionar. Hay muchos juegos que tienen problemas de compatibilidad. WHDLoad permite varias cosas. Primero te permite largar los juegos desde el Workbench como si fuese un icono a lo PC. Y por otro lado soluciona un montón de problemas de compatibilidad. Ya cada juego tiene seteado un montón de parámetros que parchan e inclusive agregan características que el juego no tiene, tipo dame vida ilimitada o cosas medio raras que le va pichicateando al juego. Y la verdad que esta es la forma que la mayoría hoy en día jugamos. Yo más creo que ahí de todas las máquinas que hay, el 90% deben estar usando WHDLoad. ¿Qué necesitamos para usar WHDLoad? Necesitamos tener un disco rígido y necesitamos algo de RAM, Fast RAM. Fast RAM era la memoria que comentaba Pablo que solamente accede el procesador.
Bueno, de esa memoria necesitamos 8 MB de fast. Y disco rígido, que hoy en día los discos rígidos tampoco se están usando. ¿Qué hacemos? Reemplazamos el disco rígido original por adaptadores que te permiten poner memorias compact flash, como las que usaban las cámaras de foto, o inclusive memorias SD. De esa manera no lidiamos con discos mecánicos tampoco. Bien, hablamos de que necesitamos más RAM en algunos casos. ¿Cómo tenemos ampliaciones de RAM? Bueno, acá depende los gustos, perdón, lo que quieran gastar, la máquina que tengan y de qué año quieran comprar la expansión de RAM. Tenemos expansiones de RAM de la época y tenemos expansiones de RAM modernas que se están fabricando hoy en día, que es la que en lo personal recomiendo. Así no tiene que lidiar con más de un problema. Ya la máquina es viejita, por lo menos agreguémosles cosas un poco más nuevas. En el caso de la Amiga 500 y la Amiga 600 tiene lo que se llama el trapdoor, que está del lado de abajo. Y en el caso de la Amiga 500 también tenemos algunas soluciones que ya no son tan comunes en RAM, para Fast RAM en realidad solamente acá. En realidad es un Zorro 2 eso. Y en el caso de la Amiga 1200, similar a la Amiga 500 y a la 600, pero en ese caso, bueno, es un módulo de expansión más sofisticado que le podemos poner más cosas. Bueno, y en las Amigas 2000, 3000, 4000 hay un montón de variantes. Tenés placas que le podés poner RAM, tenés los mismos SIMs, o sea, modulitos de RAM que vienen en la misma mother, en el caso de la Amiga 4000. La Amiga 3000 es un poco más raro porque es un encapsulado que ya no se fabrica, es muy raro de encontrar. Hay un montón de opciones, pero bueno, de nuevo, esto si el que se quiera meter en ese mundo, lo charlamos. Ya hay mucho que se han metido porque tenemos 1000 opciones y de nuevo, mucha variación de precios, generalmente para arriba. Y las aceleradoras, llevamos a la aceleradora, que es lo que se vuelven locos todos, siempre quiero acelerar la Amiga, qué sé yo. ¿Qué es una aceleradora brevemente? Es una placa que reemplaza el procesador original por un procesador más rápido para que mi máquina, valga la redundancia, funcione más rápido. En muchos casos combinados con expansiones de RAM también. En Amiga 500 habría que ver, si quieren jugar no le metan una aceleradora, jueguen con una Gotek y chau, porque la aceleradora no les va a aportar nada. Pero supongan que quieren expandir una 500, hay varias opciones de distintos, yo voy a decir fabricantes, pero son todos proyectos open source hoy en día. Muchos se ponen directamente abren la máquina, no tenemos una madera acá. Sacan el procesador, el Motorola 68000, le ponen la placa ahí y le vuelven a poner el procesador arriba. Esa es una de las modalidades. La otra es a través de el puerto que tenemos ahí en el lateral, que es lo que hace Indivision, por ejemplo. En el caso de la Amiga 1200 va por el slot interno, la 600 también, y algunas aceleradores también hacen lo mismo que la Amiga 500, pero es un poco más complicado porque el chip no lo puede sacar, sino te lo tiene que agarrar como de afuera, porque tiene otro encapsulado. ¿Qué me falta ahí? Y bueno, en la Amiga 2000 y 3000 tenemos también opciones de aceleración, en algunos casos como tarjeta de expansión, y en otro caso, en algunas máquinas, ustedes tienen un slot de CPU. Así que bueno, en esos casos también va variando. Opciones de aceleradora en sí, tenemos bueno, la que hablábamos hoy, la Vampir, que está acelerada por un FPGA. Básicamente ellos recrean una especie de 68040, que es un procesador digamos, de Motorola, de un modelo un poquito superior al que mostraba hoy Pablo, pero ellos lo recrean por hardware, le llaman a ese Core 68080, que no existe, es un invento de ellos. Y dependiendo de la configuración, ellos te dan la posibilidad de llevar la cosa un poquito más allá. Y ese core inclusive se metió a cambiar cosas del chipset original. Hace unas cosas un poco, a mí mucho no me gusta, pero respeto mucho porque ese proyecto, los que están atrás son todos muy grosos. Y esa placa te permite además tener HDMI y otras cuestiones que está bueno. Después está el proyecto P-Storm, que yo sí banco bastante, pero es para otro debate, que es un concepto muy disruptivo, por lo menos para mí, ya tiene un par de años, que es básicamente, dice, ok,
no quiero acelerar la máquina, pero no quiero usar un procesador original, no quiero usar FPGA. Lo voy a hacer emulando por software. Entonces es una placa de expansión que se le mete una Raspberry Pi y que después, mediante un emulador por software, que no corre sobre Linux, sino que corre directamente sobre el metal, por decirlo de alguna manera, emula al 68000, en realidad emula una especie de 68040 y anda asombrosamente muy bien. Primero esta placa había salido con otro emulador que se llama Musashi, que ya existía, un proyecto open source, pero tenía un problema, eso tenía una Raspberry Pi, entonces cuando vos arrancabas la Amiga, te levantaba un Linux, te levantaba un emulador por software y después te arrancaba la Amiga y se comunicaba con ese procesador. Tenía unos problemas de compatibilidad increíbles por temas de timing y demás, y además porque vos no sabés qué está haciendo el scheduler de Linux. O sea, vos dependés 100% del sistema operativo. EMU68 es un proyecto que resolvió ese problema porque directamente toma el control de la Raspberry Pi y que además implementa otras cosas como poder usar el módulo Wi-Fi, poder usar la salida HDMI como salida de video alternativa y la verdad que anda bien y mantiene una compatibilidad muy alta. Realmente te cuesta diferenciar que no estás trabajando con un procesador real. Eso usa, no quiero entrar técnico, es un emulador JIT, digamos, o sea, no es interpretado, pero bueno, es un tema más técnico, por eso es que anda tan rápido. Y es barata. Después podemos hablar de precios, pero es bastante más barato que lo otro. Y la Raspberry Pi, bueno, hace unos par de años habían subido los precios, pero estaban más o menos accesibles. Bien, otro tema, el tema de Amiga y cómo la veo la Amiga, porque una de las cosas que nos pasa a todos es cuando conseguimos una máquina vieja, lo queremos conectar a un display, generalmente tenemos display modernos, y Amiga tiene un abanico bastante interesante de opciones y da mucho a la confusión. Originalmente casi todos los modelos de Amiga tienen una salida RGB, a través de un conector DB23, que no es DB25, es un DB23, que es un conector que yo conozco que solo se usó para eso, que originalmente se podía usar o bien con un monitor original Commodore o de algún otro fabricante, monitor de 15 kHz, acá hay alguno dando vuelta, y es una frecuencia a la que los monitores VGA, o la mayoría de los monitores no trabajan a 31, con lo cual es un problema, o sea, necesitamos un monitor original. Los europeos tuvieron la suerte de contar con el conector SCART, el Euroconector, la norma de ellos, que es compatible, así que tranquilamente los que tengan un TV europeo de la época, o inclusive televisores hasta el 2009, seguían trayendo ese conector espantoso que se llama SCART. Van a poder conectar una Amiga directamente por RGB y les va a funcionar. Pero acá es una cosa poco rara. No, la verdad no es algo que se veía porque se vendía solo en Europa. Bueno, pero, bueno, si seguimos con el tema de RGB. Bueno, después vamos a pasar a otras alternativas que ya venían incluidas en la máquina. Pero supongamos que estamos empecinados en querer usar la salida de RGB, que es la que se va a ver mejor. De nuevo, monitor original o alternativo, pero de 15 kHz, televisión europea. Otras opciones, Scan Doubler. Básicamente lo que hace es convierte la señal de 15 a 31 y sale por la misma salida VGA. Son caros y hay pocos. Los clásicos que ya se fabricaban en los 90, hay pocos y caros. Hay otras alternativas, como usar un conversor de SCART a HDMI, que los europeos lo usan. Acá hay algunos que lo están usando y ayer justo en un grupo estábamos hablando de eso. Algunos andan muy bien, otros andan muy mal, otros son regulares. Yo tuve buenas experiencias con unos, malas experiencias con otros y son bastante accesibles. Y después tenemos el Open Source Scan Converter, que ese es lo mejor de todo, pero es carísimo, no sé cuánto estará ahora. 350 libras
Euros. Bueno, es carísimo. Para solamente convertir video a mí me parece mucha plata. Por eso me compro una máquina. Y hay otras alternativas, pero estas son las más comunes. Bueno, hay otra opción que es el RGBA HDMI, que no está disponible para todas las máquinas. Para AGA no está, por ejemplo, o sea, para el chipset de las últimas revisiones de las máquinas no está, o por lo menos hasta donde sé no está. Y anda, yo no lo probé, pero aparentemente anda muy bien y es relativamente barato, tiene un lag, o sea, un retardo bastante bajo, porque piensen que si ustedes están convirtiendo video, algún retardo tienen en algún lado. Pero bueno, no todo es RGB. ¿Salud? Nos estamos quedando sin batería a la compu, lo solucionamos. Pero no todo es RGB. Algunas máquinas, como la Amiga 500, traían una salida de video compuesto, básicamente el conector RCA amarillo. Pero bueno, la Amiga 500 en particular no lo trae. O sea, lo trae pero no lo trae. Trae uno pero es monocromático. O sea que si ustedes quieren conectar una Amiga 500 por el RCA amarillo que tiene, la van a ver en blanco y negro. Para eso se usaba, y esto vamos a decir, era la mayoría de la gente no tenía monitor RGB ni loco. Con suerte tenía una Amiga, el que lo tenía. La mayoría usaba la Amiga con un modulador A520 que se conecta al puerto RGB y te permite conectarlo por RF a un tele. ¿Se acuerdan RF que tenía que poner canal 3 o 4 en la Sega? Bueno, el conector de antena o por audio-video, o sea, lo mandaban a un RCA y ahí sí lo van a ver en color. La calidad de video es inferior al RGB, pero no tanto porque sea tan malo el audio-video per se, sino porque ese modulador es medio. Hay moduladores mejores, pero era lo que usaba la mayoría y anda bastante bien. La Amiga 3000, que para mí es el mejor modelo de todos, cuenta con RGB, pero también tiene una salida VGA estándar, porque incorpora dentro de la máquina un scan doubler en un chip que se llama Amber, así que esa máquina está buenísima porque ya es una máquina que salió en el 89, 90, lo podíamos usar en un monitor VGA, está bueno, y hoy en día todavía los televisores o tenemos monitores VGA accesibles. Lo difícil es conseguir la 3000, pero si pueden conseguirla, está bueno. En la 4000 tenemos los mismos problemas que con las otras máquinas, pero pueden usar las mismas soluciones. Y además tenía una salida audio-video. Bueno, pueden conectarla directamente. Paréntesis, si alguien está buscando una Amiga 3000, me contacta por privado que tengo una en venta. Muy barata. Bueno, después editamos esta parte por la duda. Bueno, y ahora vamos a entrar en un poco en curiosidades. Ya lo comentó hoy los muchachos en la charla. Los nombres de los chips, a Amiga le gustaba poner todo cosas, referencia de nombre de parejas de algún diseñador, desarrollador y demás. Esto es una tradición que venía de la época de Atari. O sea, Jay Miner ya tenía esa tradición. De hecho, los nombres de los chips de Atari también son bastante peculiares. Y después un dato que además está chequeado por uno de los desarrolladores, que en el Workbench 1.2 la hora que muestra el icono es la hora del accidente del transbordador Challenger en el año 86. Y uno de los desarrolladores en uno de los foros lo confirmó. Me parecía una cosa medio tirada de los pelos, pero está confirmado, así que nada, otra curiosidad del día. Y ahora para cerrar, y no los quiero aburrir más, ¿por qué tener una Amiga en 2025? Nada, una experiencia única. O sea, si ustedes quieren vivir lo que era estar adelantado a su tiempo y hacer un esfuerzo para contextualizar lo que era la plataforma en esa época, porque hoy en día por ahí a veces es difícil separar las cosas, los invito a que comparen una Amiga con una máquina contemporánea de ese mismo momento para que vean lo que podía hacer y lo que no podían hacer, y se van a dar cuenta de lo avanzado que estaba. La comunidad de Amiga, de las comunidades de retroinformática, es de las más activas que hay. Quizá a la altura de la de Commodore 64, pero no, genera un nivel de fanatismo hasta un poco preocupante en algunos casos, y está muy bueno. Y bueno, diversión, la parte de la demo sí, los juegos, se enganchan todos a jugar jueguitos, y la razón más importante de todas es que es mejor que el Atari ST. Bueno, eso lo podemos debatir después. Bueno, nada, quería hacer un paneo muy general.
No queríamos hacer una charla muy técnica, espero no lo hayamos aburrido, pero bueno, quería que tengan un poco paneo de lo que es la plataforma y el que quiera saber un poco más del tema de nuestra experiencia como usuarios y coleccionistas, podemos darle una mano. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, es un lío. Hay dos empresas que se van tironeando. Está Clown2, que es una empresa italiana, y está Hyperion, que está en Bélgica. Clown2 le dio a Hyperion los derechos para desarrollar una nueva versión del sistema operativo, no el 4. Bueno, sí, el 4 también, el 4 lo desarrollaron ellos, sino una versión, una actualización del sistema operativo original, que es o sea que hace un par de años salió una versión nueva del sistema operativo clásico, que de hecho están corriendo en una de las máquinas, que es el 3.2. Pero siempre hay un tole-tole entre las dos empresas y en lo personal yo hago un reclamo que siempre lo hago público: liberen el código, porque ya no da para más. De hecho, me dijeron que el código se liqueó y está en algunos FTP de gente que conozco, pero estaría bueno que lo liberen en serio. El código se filtró hace un par de años por un descuido de algún empleado disconforme, probablemente, y anduvo circulando por internet. Uno lo podía bajar de los torrents y demás. Y bueno, gente que yo conozco tiene un backup en un Google Drive, nada más que por una cuestión de preservación histórica, claramente. Hablando más en serio, yo en serio lo digo, y sin ir contra un modelo de negocio de nada, pues, la verdad es que si Amiga siguiera activo tendría sentido, activo comercialmente. Hoy en día, y siendo también parte de un museo, lo que es la preservación y el archiving, o sea, poder encapsular en el tiempo y conservar el software, es una picardía que dos empresitas se estén peleando por 2 mangos y un día eso se puede llegar a perder en serio. Entonces estaría bueno, que inclusive sería bueno para la misma comunidad que quiere seguir activa, porque habría forks de proyectos a partir de eso, y la verdad es una pavada total. Una pavada, porque encima está. El tema es que es como que no lo puede mostrar. Les agradecemos muchísimo la participación, que hayan estado acá, y los invitamos para que dentro de un ratito, si quieren quedarse, si quieren ir a tomar un café y vuelvan, vamos a estar entrevistando a David Pleasance. David Pleasance es una figura icónica dentro del universo Amiga hoy en día. En su momento fue director de Commodore Reino Unido y fue, junto a un grupo de socios inversores, uno de los que estuvo a punto de comprar Amiga cuando Amiga quebró. O sea que no se pierdan la oportunidad de poder tener una charla con él y poder preguntarle lo que quieran. Muchas gracias. Estamos por empezar la entrevista con David Pleasance. Les recomendamos enfáticamente que vengan. Es un lujo que nos podemos dar nosotros tenerlo a él desde el Reino Unido en este momento, para que pueda contarnos su visión desde adentro de qué fue lo que pasó con Commodore y específicamente con Amiga. La charla va a ser un 80% en inglés. Yo voy a tratar de traducir todo lo que pueda. Él dice que habla algo de español. Yo he chateado con él y su español es muy precario. Pero bueno, vamos a tratar de ponerle onda. ¿Sí? ¿Están listos? Bueno, mientras esperamos que David aparezca en cámara, les cuento brevemente el currículum de este señor. Este señor empezó trabajando en Commodore Reino Unido en junio del 83 como vendedor, y en noviembre del 89 lo ascienden a director de marketing. En el año 90 lo ascienden a manager general de Commodore Electronics Limited, que era subsidiaria de la empresa principal, que es Commodore, que estaba basado en Basilea, Suiza, donde fue responsable de la marca para 35 países. ¿Sí? Trabajó ahí 2 años, después en el 92 fue nombrado vicepresidente
de productos de consumo de Commodore, subsidiaria Estados Unidos, en Westchester, que era la sede principal de Commodore. Y en el año 93 es nombrado director de Commodore UK, o sea, Commodore Reino Unido, donde estuvo hasta un año después de que Commodore cayera en bancarrota. Todavía no se conectó. David, you are our special guest here in this commemoration of the 40th anniversary of the launching of the first Amiga. The first question we would like to ask you is, what does Amiga mean to you? It means absolutely everything to me. I guess mainly because long before I joined Commodore, I was a musician and I played flamenco guitar, Spanish guitar. So you had a crazy... So when I heard the name Amiga, it was like, can you hear me? Yeah, sorry. Can you hear me? Yes, we can hear you. Oh, good. Yes, so when I heard the name Amiga, when working for Commodore, it was very close to my heart because of my love of Spanish music and everything Spanish. So you have some kind of roots with Spanish culture? Yes, because for a long time I was a professional flamenco guitarist. Yeah, I remember recently you were selling some of your guitars from your collection, right? Yes, unfortunately, my hands have arthritis, and I can't play properly anymore. So, yes, unfortunately, I have them up for sale. Okay, sorry. Does anybody want to buy one? Sorry to hear that. David, in 1993, when you were made managing director of Commodore UK, you stayed there after Commodore International went bankrupt, right? Yes, that is correct. We in Commodore UK, we were the strongest subsidiary of all of Commodore's businesses around the world. So after the bankruptcy, each of the other subsidiaries just had to close very, very quickly because they had no real business. But we were very strong, and we bought, as each subsidiary closed, we bought all the stock from them and carried on trading. 14 months we lasted. What was the general feeling of the former Commodore employees about this Commodore bankrupt? Sorry, I didn't understand that. What was the general feeling? Yes. Can you speak up a little bit? Yes. I was asking you, how are you feeling? All the employees about the Commodore bankrupt. Did you see it coming? Was it a surprise? I have to be honest with you, it was not a surprise to me. As far as I'm concerned, I joined Commodore in June of 1983, and I knew within a few weeks that one day they would not be around because they did not have a business plan of any kind. What is the myth about you were getting closer to make a deal to become the new ownership of Commodore? How was that situation? Yes, my co-managing director, Colin Proudfoot, he was the financial wizard. We recruited Coopers and Lybrand, who were the biggest agency firms, they still are, to help us to do a management buyout. And we managed to raise $50 million of investment.
in order to allow us to buy all the assets and to run the business. But what happened is that one of our investors, which was half the money, was a Chinese manufacturing company called New Star Electronics. And they were Chinese, and they were going to be our manufacturer, which would have been a fantastic situation when you have your manufacturing partner is actually a partner in the business. So they would have given us obviously very, very good preferential terms. But what happened is that 2 days before the auction, where the assets were bid for, Petro Tichenko, who was ex-Commodore and was then working for Eskom, he lured them away. He said to them, "Don't pay $25 million. You can come with us and get it for a lot less money, and we'll do the deal with you," which of course they never honored anyway. So once New Star Electronics pulled out from our management buyout bid, we had no way of continuing the purchase. Now, people say, "Well, hang on, Commodore sold for $15 million. How come you didn't buy when you still had $25 million left?" Which we did. But the fact of the matter is that nobody would have given Commodore credit terms, because all of the suppliers of the componentry had all just been burned by Commodore's bankruptcy and been left with massive debts. So we knew that we would have to finance ourselves for several months before we could get some credit terms. And therefore we knew that our $25 million was not sufficient, because we knew we would have to run the business for 7 or 8 months before we could stand on our own financial situation. How were the sales of Amiga machines during that last period of time? Were they dropping? Actually, of course they were, because the whole market was changing. But the crazy thing is that Commodore, since 1993, had been developing a new technology, which was outstanding technology, way, way, way ahead of anybody else. And Eskom didn't even look at it. When Eskom bought Commodore, they did not even look at this new technology. Its code name was Hombre. And I can tell you now that it was 5 years ahead of its time. And the first product that was released, which was not as good as Hombre was released by NVIDIA in 1999. And look where NVIDIA are now. So, after you, first Eskom, then Gateway 2000, what were your feelings about that companies? Well, I was very disappointed that nobody, not one person, and remember, I've just written 3 books all about what happened to Commodore's patents and logos and trademarks and IPs after Eskom's bankruptcy. Not one company did anything with it that released new product. Not one company. And there's some very big companies got involved. It's almost like it was jinxed, cursed, or whatever. But, if anybody's interested, I've written 3 books called From Vultures to Vampires, which tells all about all the different companies that got involved, that bought into Commodore one way or another, and how not one of them released a product. Bizarre. How is it that you kept involved during all these years in the Amiga community? Can you repeat that, please? Yes. How is it that you kept involved during all these years in the Amiga community? Yeah, that's a funny story, actually, because, to be honest, after we were cheated out of the management buyout, I just was very
battered and bruised, and I completely got out of the industry in every possible way. I changed my whole life. Actually, I remarried. I married a girl from the Dominicana. We went to Australia. We had a restaurant for 5 years, Mexican restaurant, and I just got out of the industry completely. Then, out of the blue, in 2015, I got an email came in from these guys organizing the Amiga 30 anniversary event in Amsterdam. And they said to me, David, would you please come and give a talk? And how much would you charge? And it was a complete shock to me. But anyway, I got back to them. I said, look, I don't know what on earth you want me to say. It's been a long, long time. I certainly wouldn't charge any money. But on the other hand, I don't think it should cost me any money. If you want me there, if you pay a cheap airfare and a cheap bed and breakfast, I'll be there. It was fine. The interesting thing was that when I walked into that event, I was absolutely swamped by a whole lot of people. Said, can I have your autograph? Can I have a selfie? And I didn't know who they were talking to. I had no idea that people in the community had held me in such esteem, which they clearly did. I then went to 3 months later, I went to the 30th anniversary one in Germany, and the same thing happened. So ever since then, I've been getting involved in as many events as possible. I mean, even early, the 3rd to the 7th of April, I was in New Jersey. There was a big event run by the Vintage Computer Federation, East Division. They put on a 3-day event of celebrating the 40th anniversary of Amiga, and they flew me out there, and that was really wonderful for me because I met a lot of the Amiga engineers who I'd known for a long time, but I'd never met them before. And for me, that was a fantastic 3 days, really, really good. And I've got many more events coming up. There's the next one is next month in Kenilworth, which is in the UK. I've got events in Italy, in Spoleto. The Passione Amiga magazine in Italy has an annual open day. And then, of course, we've got the Amiga 40th event in Germany in October. That's going to be huge as well. So, yeah, the thing is that the community is bigger now, I think, than it ever was. It's growing and growing and growing. When exactly did you decide to start writing your memoirs about your time in Commodore? I was kind of forced into it. Because every event I went to and I did some talk, people kept saying to me, they're really great stories, because obviously I'm telling the stories about how Commodore was from the inside, what it was like working for them, things that happened that were crazy. And everybody said to me, you tell such great stories, you should write about it. And the truth is that I was, in the end, I just said, okay, I'll write. I don't know, I'm not really qualified to write a book, but I'll write something. When I finished my part of the book, I read it and I didn't like it at all, because I felt it was more a story about David Pleasance than it was about Commodore. But then I thought, well, actually, it can't be anything else, because this is a record from my ears and my eyes. But I wanted a much broader view. So I contacted lots and lots of former Commodore people and asked them, would you write a chapter, because you were on the inside at Commodore, would you write a chapter about your experiences within Commodore? And I will not change one word. Whatever you write will get printed in the book. And so I've got chapters by R.J. Michael, by Dave Haney, by Beth Richard, by Gail Wellington, loads and loads of different people, and they have all written their own perspective.
of what it was like in Commodore. And that's why it's been such a successful book. Just out of interest, the Commodore The Inside Story, obviously it's in English. It's also been published and printed in Italian and German. It's just been translated into Polish, ready for printing. And I just found out today that it's been translated, as I requested, in Argentina into Latin Spanish. And I've been told today that it's just been the translation. David, So- David, let me introduce you. Thank you. Let me introduce you. Yeah. Okay. So it's been a very successful book. I've had 4 reprints of it so far. So, and if you haven't bought it, what's wrong with you? Let me introduce you, David, to some guy who might know you. Can I just say one thing, by the way? Hello. If Hello. any of you want to buy any of my books, what we can do, we can arrange, because it's very expensive to ship single books. What we can do is, if you want to collate your orders, I can ship them to the club, and then you can divide them out. It'll be much cheaper shipping if you want to do it that way. Just contact me and we'll arrange something. I'm happy to do that with all my products. No entendí qué me dijo. Hello, David. I am the one who are translating your book, but not technically me, but the translator is working for us for the museum. Thank you very much for the work. I really appreciate it. Yeah. We have some delay with the translation, but it's almost done. Yes, well, good things are always worth waiting for. Yes, of course. David, how is your latest book written with Dave coming? Well, I have to be honest with you. It's much later than it should have been for a number of reasons. First of all, I have to be honest. I'm now 76 years of age, and I went through a period of about 4 months where I was extremely tired, fatigued all the time, which is all just part of my age process. I feel a lot better now, but that really slowed me right down. But also, I have to be honest with you, and that is that Dave Haney is very, very terrible at replying to emails. So I send him information, say, can you work on it and send it back to me? And frankly, he doesn't do that. But I was with him at the beginning of April in New Jersey, and I did kick his backside and said, come on. So the book is a little bit, it's later than it should be. However, there is some really interesting, exciting news which I can't announce just yet, but it is making the end story of my book slightly different. And so what I'm really planning to do now is to probably plan to release the book in time for the German event in October. That's when I'm planning to have it printed and ready to ship. So when can we expect the book to be released? October for the German Amiga, the Amiga 40 event in Mönchengladbach. Okay, right. David, what is your general vision about all the different branches that the Amiga community has taken, either vampires or pie storms or keeping Amiga classic? What are your thinkings about? Well, as I kind of mentioned before, for me the ideal technology would be a big leap forward from the Amiga technology, because even though the Amiga was fantastically well advanced in its day, lots of products can do even better things today. So I would like to have seen the Hombre project continue, because that would have given a whole leap forward and put Commodore back at the pinnacle of technology.
But having said all that, I mean, I admire all of these people who are developing, like the vampires and all these other products that enhance the Amiga. And it's a matter of what the community wants. If the community wants something, let's let somebody produce it. What are your thinkings about opening the source code of Amiga operating system? What is your position? Well, I mean, I think it should have been open sourced from a long time ago. The situation is, and again, I'll only ever be honest about my feelings. Hyperion, who have the rights to the operating system, has up until recently been run by Ben Hermans, who is a lawyer, and he loves all the challenges that aid, particularly Cliento. He loves it because he puts the business through his law company. So it doesn't matter. He's making money with all of these lawsuits that go on, one after another after another. However, as I understand it, Ben Hermans has been struck off for various activities. It's hearsay, so I'm not libeling anybody, but I understand that he has been struck off. He is no longer the managing director of Hyperion, and his two former partners have now taken over, and I believe that they are more liberal about allowing what goes on with the new OS as it's being developed. Having said that, I also understand that many of the people that were working on this new OS have not been paid, and that obviously has a bearing on whether the product ever gets released or not. But hopefully somebody will come in, hopefully somebody new will come in and take it over and make it available and make it open source, which is really what it should be. That's only my opinion. David, what do you expect for Amiga 40 Germany? I know what you mean by that. I expect it to be the most fantastic show ever. And I've been to all of them in Germany, all of the celebrations, 30th and all of them, and they've all been fantastic. But I think this one will be even better. You know that for Encourage us, people to go if you can. Mind you, I know from where you guys live, it's a long way and expensive travel. yeah, you know that for us it's a little bit difficult to attend, but on the other hand, next year we will be holding here the first BCF Latin American event, and of course you are more than welcome to come here. My airfare? Maybe we can do a crowdfunding. Well, I'll do anything at all to make it worthwhile. I would love to. I would absolutely adore to. Yeah. So if we Soy hablo un poquito español también. well, if we can pay the tickets for you, you will come here. Well, Argentina technically. Por supuesto. Deal. Aplauso a él. So next year, Bahía Blanca, David Pleasance, and maybe a Spanish course for you. Ladies and gentlemen, I hope you've enjoyed this little meeting. It's been an honor for me, and me encanta. David, thank you very much. Muchas gracias. It's been an honor for us to have you here. So we are really happy to have spent these minutes talking to you. It means a lot for us, Amigans. So thank you once again. Muchas gracias. Gracias a ti, todos. Muchísimas gracias. Me encanta. Gracias, David. Good night. Bye.